Yo quiero iniciar, si se quiere, con algunos anuncios y luego contextualizar un poco la pregunta a la que los panelistas que hemos invitado, los distinguidos panelistas que hemos invitado, van a tratar de reflexionar, analizar y dar sus puntos de vista a partir de ello. Primero, nosotros desde el país que queremos hemos ido dando los pasos en función de las decisiones que hemos tomado de convertirnos en una organización política, y por eso la semana pasada, el miércoles, fuimos a la Junta Central Electoral a informarle al presidente y a los demás miembros nuestra intención de convertirnos en una agrupación política para el Distrito Nacional. Ya nosotros iniciamos ese proceso y en el día de hoy, próximamente ya iniciarán los operativos de recolección de firmas, pero todo aquel que está aquí y que apoya esta iniciativa de que obtengamos el reconocimiento, en la entrada hay unos formularios en donde ya hemos comenzado a recabar esas firmas, y ahí entiendan y que asumen este compromiso de que otra organización política tenga la oportunidad de presentar nuevos discursos, nuevas propuestas. Ahí está una vía para hacerlo. También lo pueden hacer a través de nuestra página web www.elpaisquequeremosrd.org, donde también pueden hacer esta cuestión. Bueno, yo creo que la pregunta de este debate, que puede llamar mucho alerta, yo creo que toma mucho sentido a partir de lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 3 días en este país. La reunión del comité político de lunes, la decisión tomada ayer por la Cámara de Diputados de aprobar la ley de partidos conforme los designios y deseos del presidente Danilo Medina, y declaraciones alarmantes que se han dado en el día de hoy, en este caso del ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, donde ya abre la posibilidad de que se reforme la Constitución para habilitar al presidente de la República. Y esto es algo que ya se venía denunciando desde bastante tiempo, desde hace más de un año, pero sobre todo desde que el presidente Danilo Medina tomó posesión en este segundo periodo. Yo quiero dar la palabra de inicio a Jonathan Liriano, quien es periodista, un activista social que muchos de nosotros conocemos, miembro activo de Marcha Verde y una persona que ha mostrado compromisos con las causas democráticas que se han venido librando en este país. En mayor preámbulo, le doy la palabra a Jonathan Liriano. Gracias, Bartolomé, gracias a todo el equipo del País que Queremos. Para mí es un honor estar entre jóvenes compañeros de lucha y de gente que yo admiro y aprecio muchísimo. Primero, decirles que voy a hablar en nombre de Jonathan Liriano, no voy a hablar en nombre de ninguna organización social o política, mucho menos de la Marcha Verde. Las ideas que voy a compartir aquí son ideas personales que tengo y he desarrollado a partir de mi poca experiencia en el mundo social y político, y nada más. Quiero pasar a hacer una reseña histórica brevísima de la situación política del país, que para mí el principal problema que tiene es la concentración del poder en pequeños grupos políticos y económicos. Para mí esa es la historia de República Dominicana, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, para mí la concentración del poder no es mala de por sí, sino por lo que genera. O sea, hay incluso organismos, espacios sociales donde el poder se concentra y las decisiones se concentran por una u otra razón, en el mundo militar, a veces en el mundo científico y en otros ámbitos. Pero en la sociedad la concentración del poder genera mucho dolor, infelicidad y además es la apropiación de pocas personas de las capacidades, de los sueños, de la vida de muchos otros. Entonces, para mí ese es el principal problema político de República Dominicana, y comenzó con el nacimiento de la República. Nosotros comenzamos con una contradicción. Pusimos como nombre de país nuestra forma de gobierno, República Dominicana, uno de los pocos países del mundo que lo hace. Y desde el inicio de los primeros días de la fundación de la República comenzó la contradicción entre el nombre y la realidad. Quienes promovían la República, el mundo, la dirección de los ciudadanos, fueron anulados prácticamente en pocos meses. Las ideas fueron presentadas, desarrolladas por un grupo pequeño, pero con una visión de pluralidad, y fueron anulados por la burocracia que servía antes a Jean-Pierre Boyer, y que luego se adhirió a uno de los principales líderes económicos de ese tiempo, a Pedro Santana. Entonces, de inmediato, en pocos meses, lo que nace como una república se convierte en una extensión de una finca ganadera. Pedro Santana comienza a dirigir el país como dirigía Suharto.
todo el mundo era un peón y era el jefe, el comandante de toda la república. Y esa misma concentración del poder, ese grupo económico, grupos políticos, burocráticos, igual como que lo que dirigen República Dominicana, se va reproduciendo con pocas excepciones y también la lucha de muchos sectores importantes de República Dominicana. Los restauradores, en la misma guerra de la restauración y por las condiciones económicas propias de la región, generan un proyecto diferente, realmente propio del tiempo que se estaba viviendo y una propuesta política democrática, ciudadana, plural, con libertad de expresión, con modernización, diversificación del aparato productivo. Pero nace ese proyecto prácticamente nati muerto. Del mismo proyecto azul nace el germen de su destrucción y un solo hombre del proyecto lo destruye y se apropia de todo, Lilis. Entonces de nuevo viene una contradicción. Lo que nace como una visión de la pluralidad, un solo individuo lo anula y su grupo. Y llega al punto de asociarse de inmediato con la contradicción de su proyecto. De los azules se asocia con los remanentes de Báez y los rojos y hacen la primera versión del gobierno compartido de República Dominicana, de la que ahora se ufanan los PRDistas. Y así se va reproduciendo. Tenemos varios momentos en la historia de lucha por la diversificación, por la desconcentración, por la participación y la construcción de ciudadanía, y grupos de poder y políticos que se articulan muy minúsculos para apropiarse de todo el orden institucional y de la riqueza y el bienestar que se generan la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Se repite, llegamos a un punto exagerado en el que dos casas comerciales se disputaban el país, cuyos líderes, la única diferencia que tenían era cuál de los dos tenía el símbolo, el gallo, con la cola más larga o más corta. Esa era la única diferencia. Y así, esa era la disputa de la Segunda República, hasta, podríamos decir, hasta la llegada de los estadounidenses, cuando una persona, después de los gringos, de la primera intervención, pasa un solo ya, no con un grupo ni con aliados, a representar la voluntad y a imponerse a la voluntad de toda la población. Un solo hombre entonces concentra el principal recurso, las propiedades económicas del país, y se convierte en la economía y en el Estado. Trujillo. Y anula de nuevo la voluntad de todos los hombres y mujeres que viven en esta mitad de la isla. Y así también, luego de la caída de la tiranía, tenemos nuevos esfuerzos por democratizar la República Dominicana y por democratizar también su economía y darle participación a la gente, a los ciudadanos, en la riqueza que se genera. El problema de la concentración es tan grave que la mayoría de los sectores que propugnaban por cambios más profundos y estructurales durante los 12 años de Balaguer y posteriormente, aunque tenían ideas más avanzadas y más orgánicas, más estructurales, y propuestas una visión política más allá de las libertades públicas, que hasta cierto punto eran vistas las libertades públicas y los reclamos de libertades públicas como hasta visiones conservadoras y liberales que distraían. Pero llegó a ser tan fuerte el tema de la concentración del poder en pocas manos y en los remanentes también del trujillato en la economía y en la política, que los más revolucionarios del país dedicaron décadas a luchar solamente por libertad de expresión en República Dominicana y no tenían ningún problema en unificarse con los sectores más conservadores por tener un ambiente de libertad, de participación de los ciudadanos en las decisiones políticas de República Dominicana. Entonces, se repite, vivimos en esa situación, aspirando, tratando de construir espacios en el que la ciudadanía tome la decisión de su propio destino. Y el PLD se vende, se presenta como una propuesta para la liberación de las cúpulas de las élites económicas y políticas de República Dominicana, pero desde su nacimiento, lamentablemente, de nuevo nace como una contradicción de su propio discurso, porque es el partido de la vanguardia, es el partido de una élite que promete darle progreso, eficiencia, transformación, institucionalidad, orden a la República Dominicana con libertad. Pero nace, repito, desde la idea de que un grupo pequeño de hombres y mujeres puede representar y guiar la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Y tan fracasada fue la idea que no llegaron al poder para contradecirla y para traicionarla también. Y ya vemos lo que ha sido el gobierno de la Liberación Dominicana en todas sus facetas, y del principio con la unidad con los sectores más conservadores y concentradores del poder económico y político de República Dominicana. Y termino con esto, lo de la reseña histórica, breve, para pasar a lo que yo considero es la República Dominicana de hoy. ¿Cómo están los dominicanos y las dominicanas? Yo me estoy limitando a la invitación que me hicieron del rol de la ciudadanía, luego me mandan la invitación del tema de salida de Danilo. O sea, tenía las ideas elaboradas y voy a tratar de responder a la pregunta, pero como me invitaron para lo primero, quiero ser respetuoso de eso y además lo considero más rico y diverso. Entonces, con el gobierno del PLD, no solamente se está dando la concentración del poder,
se repite también la concentración de la economía, y para mí es uno de los principales problemas de la República Dominicana. Y en la política, que se dice alternativa, por lo regular no presentamos ese elemento, y me parece muy importante. El PLD, en los gobiernos del PLD del 96 a la fecha, se está concentrando la economía y también el control de las instituciones. Y se ha generado una dinámica, un contexto de crecimiento económico, de generación extraordinaria de riqueza por encima de todo lo que está ocurriendo en América Latina. Se ha generado, se ha mantenido, se ha extendido la pobreza y la desigualdad. Hasta el punto que en una década solamente un 2% de los dominicanos han podido experimentar un ligero cambio. Y sabemos que ese 2% está en la dirección del PLD y en sus órganos políticos. Entonces es una super minoría la que se está beneficiando del orden que tenemos establecido en la República Dominicana, y está anulando nuestras voluntades. Hasta tal punto que mantenemos, por ejemplo, el salario en cualquier economía del mercado. Uno de los mecanismos más importantes para distribuir la riqueza que generamos todos trabajando es el salario. Pero el salario mínimo real de hoy tiene menor poder adquisitivo que el del año 1970. Eso dice nada más y nada menos que un grupito que ni siquiera son los PLDistas, pocas familias, y el PLD se roba parte de eso, pero son familias del sector productivo, se están quedando con la inmensa mayoría de la riqueza que generamos entre todas y todas. Entonces, esto se da en un ambiente en que tampoco el modelo que ha impuesto el PLD está generando ni siquiera empleos de calidad. En el caso de los jóvenes tenemos más del 60%, cerca del 60% de desempleo. La informalidad anda cerca del 60% también del trabajo. Todo el mundo se le está buscando con el cuchillo en la boca. Y a veces encontramos algunos discursos, como el del gobernador del Banco Central, que te justifican eso diciendo que la informalidad hay gente que gana más que en el sector formal. Eso es lindo. Pero lamentablemente estamos construyendo, el PLD está construyendo un ejército de desahuciados. Yo trabajo de manera independiente y no estoy cotizando para el fondo de pensiones. Yo tengo que planificarme para yo preparar y financiar mi retiro. Porque aquí no existe ninguna estructura para que yo después de los 60, 70 años pueda descansar media hora. Y si me enfermo me llevó el diablo. Y a la familia aquí, clase media, y también están los datos ahí, que se le enferma a una persona, no con una enfermedad catastrófica, sino con una enfermedad intermedia, invalidez, lo que sea. Fácilmente la enfermedad de un miembro de una familia de 5 personas puede llevar a la quiebra a todo un hogar, por la vulnerabilidad de los pocos que están en el sector medio de la segmentación de la población en República Dominicana. Eso es lo que ha creado esta concentración del poder político y económico en República Dominicana, en el régimen de corrupción e impunidad del PLD. Y hablo de corrupción e impunidad porque en el fondo es la apropiación de la riqueza y del bienestar de la gente. Es corrupción, porque se da, quizás está hasta legalizado, pero no es legítimo. Se da en un orden en que se contradice el mismo principio de lo que es una república y de lo que es un sistema, un Estado que se dice Estado de Derecho. Y se da también un ámbito social, señoras y señores, en el que la capacidad de reaccionar a ese orden económico y político ha sido sistemáticamente desmontada. Aquí nadie se atreve a abrir un sindicato porque lo rompen. Aquí hay una persecución permanente de la intención de los seres humanos de organizarse, política, socialmente y económicamente. Los trabajadores aquí tienen prohibido organizarse y el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, se asocia a las cúpulas que prohíben eso. Y eso se da en contradicción con una cúpula empresarial asociada al gobierno de turno que está súper articulada. El CONEC, la ANGE, la AIRD y otros tantos ahora ocuparon el Consejo Nacional de Competitividad. A ellos mismos los empresarios van a dirigir las instituciones sin intermediarios. Están súper articulados y participan del debate público y de la política económica y social de la República Dominicana todos los días. Pero está prohibido que los hombres y mujeres de trabajo se organicen para defender sus intereses legítimamente. Entonces, además de concentrar la economía y el poder político, han desmantelado la capacidad y la articulación de los hombres y mujeres de trabajo de la República Dominicana. Eso es más grave todavía. Además, señores, de otro detalle, otro detallito. El mecanismo de financiamiento. Aquí se hace política. Es un sistema político para multimillonarios o herederos de multimillonarios. El sistema político, más allá del control que tiene el PLD, estoy hablando de la élite política partidaria de la República Dominicana, está diseñado para excluir, impedir, ponerle trabas a la participación de los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes de la República Dominicana. Y en eso, el PLD lleva ventaja. Pero ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias de la República Dominicana está exenta de eso. Todo lo contrario, hoy, esta semana, lo legitiman
con esa jugada estratégica para reducir el PLD. Entonces, para terminar con esa parte del contexto del control institucional que tenemos, paso brevemente al tema de la cultura política. Hay estudios recientes, los compañeros del Instituto de Investigación Social han hecho estudios recientes, pero coinciden casi todos los estudios, no importa quién lo haga, el más opositor o el más gobiernista. Hay una coincidencia total. Aquí hay un problema serio de profundización de la desconfianza en la política y en las instituciones democráticas. La gente no está creyendo ni en los partidos ni en las instituciones democráticas. La población que desconfía de los partidos equipara a todos por igual, a un nivel que, según los estudios que hace el instituto, que hace la Diurnobarómetro, la encuesta Gallup, la Marpay también, el partido en el que la población tiene más confianza en República Dominicana se llama, y se da eso en medio de la lucha contra la corrupción y la denuncia contra el PLD, se llama Partido de la Liberación Dominicana. Por una u otra razón, no podemos después ver la causa de eso. Pero el partido en que la gente más confía se llama el PLD. Que la gente masoquista, hay que estudiarlo más a fondo. ¿Por qué? No es porque a la gente le gusta. Y ahora mismo acaba de salir un estudio, es de 2016, pero lo publicaron ahora. El caso de los estudiantes de octavo curso. Más del 70% justifican, el 80% justifican los linchamientos. Más del 70% justifica una dictadura siempre y bajo ciertas condiciones que le resuelvan ciertos problemas. Octavo curso. Y la mayoría, más del 80% también, de los estudiantes de octavo curso de República Dominicana desconocen prácticamente totalmente todos los principios, valores y mecanismos de lo que debe ser una democracia. Sin ciudadanos no hay democracia. ¿O sí? Pero hay un problema de ciudadanía y de cultura política profundo, serio, que va a más allá de nuestras propias aspiraciones y motivaciones y emociones de coyuntura. Entonces, dicho esto, paso al rol de la ciudadanía y de las nuevas generaciones. Me gusta el de las nuevas generaciones, el tema de las nuevas generaciones. En este contexto, es que en la última década ha surgido, podríamos decir, una nueva generación de activistas sociales y políticos que no se formó orgánicamente en partidos, no pertenecemos a partidos políticos, no hemos pertenecido orgánicamente a los partidos políticos. Hemos estado en el mundo social y en la lucha social y ahí nos hemos fraguado, nos hemos desarrollado. Hemos llenado un vacío que han dejado los partidos políticos, porque no es un tema del PLD. Aquí ningún partido político de oposición participa en la representación de los intereses de la ciudadanía. Si se discute el tema del salario en el Ministerio de Trabajo, los partidos o son mudos o apoyan al CONEP. Si aquí todas las denuncias se hacen por periodistas y por movimientos del sector social. Si aquí se habla de la Barrick o del medio ambiente, ningún partido de República Dominicana participa. Las ARS y el sector financiero están acabando con la población dominicana día tras día. Son una maquinaria de producción de sufrimiento, de dolor y de empobrecimiento del pueblo dominicano, y no hay ningún partido político en República Dominicana con una agenda de por lo menos 3 veces al año que denuncie que ataque a la ARS y al sector financiero. Ninguno que yo conozca. Ninguna de las luchas sociales de la última década han tenido a la dirigencia política como su representante principal. Un vacío total de la dirección política, hasta el punto que muchos de los que estamos aquí dedicamos horas importantísimas a exigirle a la principal fuerza de la oposición que diga algo a veces, que se pronuncie. Pero también queremos que en ese escenario la gente confíe y entienda que en la oposición, y que esa oposición que no representa los intereses de nadie, sea la alternativa al poder existente. Esta generación yo creo que está dispersa, pero tiene ideas y valores comunes, compartidos, y creo que tiene un gran potencial para formar lo que yo creo que le hace falta para sacar al PLD, y no solo el PLD, sino el sistema tradicional de política de República Dominicana. Tiene un gran potencial para construir lo que está pendiente desde hace muchos años. Un proyecto político-social alternativo a un modelo en el que el Estado, el control del Estado y de la economía y del bienestar, de la energía, de los sueños de la gente, está concentrado en un pequeñito grupo de políticos y de familia económica. Y que esa concentración genera desigualdad, pobreza, infelicidad y mucho dolor al pueblo dominicano. Entonces, ese proyecto está pendiente. Yo creo que esa generación tiene un gran potencial, y podría decir, hay un amigo que nos dice, compromiso
de trabajar, de unificarse, de acercarse para construir ese proyecto, que enamore a la gente, que vaya más allá del simple discurso, que además tenga en su ruta la construcción de confianza. ¿Y cómo usted construye confianza con la gente? Hablando. No, la confianza no se construye con el discurso. En los seres humanos la confianza se construye con compañía, con acompañamiento, con cercanía, con confirmación de lo que tú dices se corresponde con lo que tú haces. Entonces, yo creo que hay un gran potencial y una gran oportunidad que va más allá de esta coyuntura, y que esta coyuntura es un gran momento, como lo está haciendo el país que queremos, para dar pasos en ese sentido. O sea, además de que estoy súper convencido de que la generación a la que pertenezco tiene ese potencial y ya está encaminada hacia la construcción de ese proyecto de sociedad alternativo a este régimen de corrupción y de impunidad que nos favorezca y nos abra las puertas del bien común y de una república de los ciudadanos y las ciudadanas y no de la élite. Yo creo que una iniciativa de ese tipo y un proyecto de ese tipo tiene que descansar en valores que confronten, desmonten el régimen de impunidad y abran y se diferencien de ese régimen y abran las puertas a la república de ciudadanos y del bien común. Muchísimas gracias, Jonathan. Pero ahora vamos a dar paso a la diputada Gloria Reyes, diputada del PRM, una joven comprometida, pero que también viene de un día de ayer complicado, y que en el marco de esta discusión y el rol que ha jugado el PRM tendrá a bien dar algunas ideas y algunas, si quiere, hasta justificaciones frente a la ciudadanía de lo que ha venido pasando. Muy buenas noches a todos, a todas. Agradecer al país que queremos. La verdad que felicito esta iniciativa. Algunas ideas que, desde luego, para hablar de sacar al PLD, a Danilo, del gobierno, viniendo de la voz de una diputada del partido opositor que no ha podido lograr sacar al PLD, como que quizás es un poco contradictorio, pero yo creo que lo provechoso de este encuentro no es solo las ideas que nosotros podamos compartir con ustedes, sino ver entre todos las reflexiones que sacamos. Y creo que construir esas ideas es lo más interesante de lo que están haciendo en la escuela de verano, esta socialización, estos espacios que no son tantos en nuestro país, lamentablemente. Es difícil encontrar este espacio de discusión. Yo les diría que para comenzar a pensar cómo sacar al PLD, primero hay que entender qué es el PLD. ¿Qué es el PLD o qué se ha convertido en PLD? Yo le debo decir desde mi visión que el PLD es el proyecto político más conservador desde Trujillo. Es el proyecto político más ambicioso en términos conservadores desde Trujillo. Y comenzando por ahí, no se trata solamente de un partido político que utiliza la corrupción y el clientelismo, que está muy bien documentado y todo el mundo lo conoce, sino que se trata de un grupo dominante que actúa en contubernio con los elementos retrógrados de las élites más conservadoras, empresariales y religiosas de este país. No es un partido de gobierno y punto. Es toda una estructura que está fundamentada en esas ideas y que hasta ahora no ha sido fácil enfrentar. Por eso este espacio es muy importante para pensar qué es el PLD y en qué se ha convertido esta cúpula, que no son solo políticos, son empresarios de la política. Y eso es una idea que yo quisiera dejarla muy bien marcada. Y que han ejercido el poder político y económico en detrimento de los mismos sectores empresariales, de los altos y los medios sectores empresariales. En el año 2009, el 2010, el PLD utilizó el mismo Estado para desequilibrar el sistema político, metiéndose en el partido de oposición principal, el PRD, logrando que se expulsara su corriente mayoritaria, con lo cual evidentemente eso generó un desequilibrio en nuestro sistema de partidos políticos. Y si vemos la reforma de la Constitución del 2010, el pacto de las corbatas azules, fueron fundamentales para quebrar ese freno y contrapeso que existía en el Estado, imponiendo al comité político como el todopoderoso, el que decide lo que se hace en la República Dominicana. Es muy bien sabido que el presupuesto nacional que utiliza el PLD para mantener una plataforma, una estructura
mediática, controlando medios de comunicación, utilizando estos mismos medios, la publicidad, la contratación pública y además los incentivos económicos como una arma de destrucción masiva. Eso es lo que es un arma de destrucción masiva que programa una matriz de opinión pública que está activa 24/7 y que genera opinión. Y que a veces es impresionante cuando vemos las redes sociales, todos los días hay un trending topic de un grupo que lo programa y todo el mundo lo sabe. Entonces, es una estructura que se ha podido instalar y funciona tan perfectamente que asusta y nos debe asustar. Y es lamentable que, a pesar de que hay mucha gente asustada por mucho tiempo, se han mantenido en esta posición. Yo les puedo decir que en estos 16 años de gobierno del PLD se han ampliado las políticas dirigidas precisamente a facilitar ese enriquecimiento de esa clase empresarial política que se ha metido en los gremios, que se ha metido en los movimientos, que ha estado permeando en todos los espacios de la sociedad dominicana. Y por eso yo digo que a pesar de tanto tiempo, décadas de crecimiento económico en nuestro país, lamentablemente ese crecimiento económico no se refleja en la gente y, por decir algo, tenemos una seguridad social que es un lujo, tenemos bajos salarios y los bajos salarios son las reglas. La mayoría de los empleos formales o informales, a propósito de lo que planteaba Yanota, son en los sectores de bajo valor agregado. Así que por eso es que la mayoría de la ciudadanía dominicana se siente totalmente desamparada. Y el estudio que ustedes hicieron dice que el 80% de los dominicanos entienden que la ley no es igual para ricos y pobres. O sea, que hay una diferencia muy marcada en desigualdad. La gente siente que esto es un país de injusticia. La mayoría de la gente no se siente que se respeta su integridad, que hay una justicia social, que hay oportunidades con igualdad. Yo decía hace 2 días en un programa de radio que en mi caso, como legisladora, que tengo tanto contacto directo con la gente, a veces me genera muchísima indignación cuando yo recibo una llamada de una persona muy humilde de una comunidad para decirme que necesitaba una comunicación, una carta de un político para conseguir el trabajo de conserje en una escuela. Eso es muy preocupante. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado esta maquinaria, esta estructura, esta corporación política que es el PLD? Que un simple conserje que gane 10.000 o 12.000 pesos para poder lograr esa posición en una comunidad humilde del distrito municipal de La Guayiga, que vive al lado de la escuela, que conoce a la directora, pero la directora le dice, bueno, está el puesto, tú puedes hacerlo porque vives aquí, está cerca, pero yo necesito la carta de un diputado del PLD o de alguien, un dirigente político, para yo poderte poner en esa posición. Entonces, esa situación, esa es pensar que si tú no eres una persona vinculada al gobierno, que si tú no tienes una cuña, tú no puedes lograr nada en este país, genera una terrible desesperanza a la gente y por eso gran parte de la población se quiere ir de este país. Y esa es parte de la tragedia que nosotros tenemos en República Dominicana. Y yo pongo siempre el ejemplo, y donde un tema que me apasiona mucho y tiene que ver con la parte habitacional. Nosotros tenemos un déficit habitacional en este país de cerca de 2 millones de viviendas. Estamos hablando de que Latinoamérica, en un ranking de 23 países, somos el más bajo en términos de cobertura en servicios básicos de vivienda, en saneamiento, en las condiciones del hogar. Y eso, más que nada, es un reflejo de esas políticas del PLD. O sea, el pensar que el 53% del déficit habitacional está concentrado justamente en esas familias más pobres es la evidencia de que las políticas de los gobiernos del PLD han sido políticas discriminatorias y políticas clasistas. A partir de eso, de entender todo ese contexto, lo que es el PLD, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Lo primero es que aquí el punto no se queda solo en lo tan fuerte que ha sido el PLD y lo robusta que es esta estructura, también en lo ineficiente y en lo poco efectivo que ha sido la oposición. Y hay una cuota de responsabilidad muy grande por la cual el PLD se mantiene ahí. O sea, la oposición no ha podido articular un proyecto político creíble para la ciudadanía. Y tradicionalmente han entendido que el descontento
de las gentes necesariamente se va a convertir en un componente electoral, y no lo es. Entonces ahí está ese reto. Entiendo que la oposición en su conjunto tiene que identificar esas sensibilidades que la ciudadanía alberga y que los gobiernos del PLD no le han podido dar respuesta. Y dentro de esos, yo quiero darle la idea del tema de la prosperidad. Los ciudadanos buscan prosperidad, quieren vivir en un país mejor, quieren tener mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, precisamente porque se han sentido excluidos por las políticas de los gobiernos del PLD. Entonces, la oposición debe brindar como oferta a la ciudadanía proyectos políticos que simbolicen estas causas y conecten con esas necesidades sentidas que tienen los dominicanos y las dominicanas. Desde luego, esto no se hace fácil, no es tarea fácil. Uno de los retos principales de la oposición, primero, es su fragmentación, y segundo, que actúan sobre la marcha, en los procesos. ¿Cómo va? No hay estrategia, no hay planificación, no hay un plan amplio, no hay un mensaje de nación, no hay una visión colectiva de qué vamos a hacer, y la ciudadanía no entiende, y lo decía Jonathan, no habla, no le escucha, no escucha a la oposición. Y bueno, yo pertenezco a un partido de oposición que, a pesar de que es un partido de 3 años, viene de una historia muy larga de la vieja casa, y es parte de las críticas que, estando en esta organización política, nosotros las hacemos dentro de la organización, con un nuevo liderazgo que pensamos podría encauzar esta visión. Y ya ir concluyendo con mi idea para pasar a Carlos. Lo segundo que yo considero es importante respecto a cómo sacar el PLD es que se necesita crear un frente opositor unido. El PRM por un lado, los grupos sociales, las organizaciones emergentes, solas, disputándose el voto opositor, no vamos a lograr sacarlo. Y esa es de las cosas que yo quiero plantear hoy aquí, que iniciemos reflexionando. ¿Cómo construir ese frente opositor? Que siempre será un reto porque los partidos emergentes no le creen a los partidos tradicionales. Hay grandes diferencias. Ahora, este acuerdo, este consenso, esta alianza, esta coalición que se debe hacer, debe ser basada en un acuerdo democrático, con las garantías para que esto pueda ser una realidad. Y desde luego creo que debemos apoyarnos en ese importante sector que ha estado durante todo el año 2017 en amplios sectores de la ciudadanía, movilizándose en este país, reclamando el fin de la corrupción y de la impunidad, pero que también ha combinado, porque cada quien que ha ido a esta manifestación ha llevado sus propias demandas. Esto es importante también en la integración de este frente. Yo les diría que, ya cerrando, que frente a la imposición de un pensamiento conservador como el del PLD, que usa y discrimina las identidades populares, lo que nosotros debemos construir es un proyecto democrático y progresista, que piense en un futuro que genere prosperidad y que respete esas identidades populares de nuestro país. No es tarea fácil, hasta ahora no ha podido ser posible, no lo hemos logrado, pero creo que por ahí hay un camino muy interesante el cual debemos explorar, que debemos socializar, que debemos compartir, y escenarios como este son ideales para que estas ideas puedan generarse. Es un camino complejo, nos quedan 2 años hacia las elecciones. Pareciera mucho tiempo, pero es poco tiempo en términos electorales. Así que yo espero que estos escenarios nos sirvan para seguir produciendo ideas y que esas ideas las podamos materializar en acciones concretas que nos permitan sacar a esa estructura mafiosa que es el PLD. Muchas gracias. El tercer panelista, y vinculando con la última parte de lo que decía Gloria, es coautor de una investigación, de una encuesta de cultura política que mencionaba Jonathan, que tiene un título muy sugerente que se llama Imaginar el futuro. Porque fundamentalmente lo que estamos haciendo cuando hacemos la pregunta de cómo sacar al PLD no es solamente reflexionando sobre el presente, sino fundamentalmente imaginando el futuro. Porque solamente imaginando el futuro y construyendo un proyecto que
vaya más allá de sacar por sacar una estructura que ha dominado todas las instituciones, es que es posible construir ese proyecto democrático que de alguna manera, de forma unísona, han planteado Jonathan y Gloria. Bueno, con nosotros Carlos Morel. Antes que nada, buenas noches. Les pido excusas si mi exposición va a ser un poco más aburrida y teórica que las dos personas que han venido antes que yo, que son gente que están muy en medio de la práctica de lo que es la lucha social y política de República Dominicana. Yo soy un académico y aburrido, que lo único que hago es criticar mucho y después no hacer la gran cosa. Una crítica válida, si alguien la quiere hacer. Sin embargo, yo entiendo y hago ese trabajo de crítica porque hay un elemento teórico que hay que entender antes de poder enfrentar al PLD. Y digo el PLD conscientemente de que me estoy refiriendo al proyecto político que es el Partido de la Liberación Dominicana y aliados, que no se reduce, como decía Gloria, a la estructura del partido. Es un proyecto hegemónico que busca controlar completamente el país. Un proyecto hegemónico necesariamente tiene que generar un discurso hegemónico. Y aquí difiero un poco de Jonathan, donde entiendo que hay que entender bien fuertemente cuál es ese discurso que crea, porque es el discurso que nos dicta a todos y a todas la forma en que discutimos política en República Dominicana y las posibilidades de poder enfrentar. Y si no entendemos, podemos caer en la trampa, y de hecho caemos muchas veces en la trampa, de repetir una forma de discutir la política que lo único que hace es fortalecer ese proyecto hegemónico. Y digo que es un proyecto hegemónico del PLD porque independientemente de que discutamos que en la República Dominicana siempre ha habido un proyecto de una pequeña élite económica de quedarse con la gran parte del pastel, desde el 1996 ese proyecto ha sido modificado y se ha convertido en algo más sistemático, en algo con una mayor identidad, y esa identidad era del PLD. Y el PLD se ha convertido por encima de todos los pecados que puedan tener los movimientos sociales, los movimientos políticos, los sindicatos, los partidos de la oposición, por encima de toda la crítica que le podamos hacer a esos sectores, el PLD se ha fortalecido en el principal obstáculo a cualquier avance democrático que pueda haber en la República Dominicana. Y en la República Dominicana, me atrevo a apostar, no va a haber ningún avance democrático significativo mientras el PLD siga siendo ese grupo hegemónico. Vaya ya que mañana gane el PRM y no haga un buen trabajo, ya eso es otra cuestión, ya eso es otra discusión, pero no es el obstáculo que enfrentamos hoy. Por más malo que podamos decir aquí que fueron los gobiernos del PRD, salieron del poder, ahora mismo no podemos ni siquiera preguntarnos si es posible que el PLD salga del poder. Es un tranque que tenemos, nos da trabajo imaginarnos un país fuera del PLD. Y ese es el gran triunfo del PLD. Y por eso el PLD es un proyecto hegemónico específico y es un proyecto hegemónico que hay que enfrentar. Personalmente, yo voy a hablar, como dije, un poco más de la teoría, y por la teoría me refiero a cuál es ese discurso que el PLD ha podido establecer, que tenemos programados todo dentro de nuestra cabeza y que dicta la forma que se hace política en este país. El gran triunfo de ese discurso es haber cambiado el rol de la ciudadanía dominicana. Durante la era de Trujillo, particularmente durante el final de la era de Trujillo y durante todo el tiempo de Balaguer, incluso en parte de los 80 y los 90, aquí hubo verdaderos movimientos sociales, aquí hubo verdaderas fuerzas políticas que estaban dispuestas a enfrentar y que estaban dispuestas a asumir una ciudadanía con agencia, una ciudadanía que se imaginaba en sí mismo la capacidad de cambiar el poder. Y eso es lo que ahora mismo se ha perdido. Yo diría que de una manera u otra podríamos reducir en dos discursos el enmarcado PLDista. En dos frases el enmarcado PLDista. Uno, tenemos una ciudadanía que no se imagina como fuente de poder y que no se imagina con la capacidad de modificar el poder. Es una ciudadanía que se imagina que el 80%, como mencionaban,
que el 80%, que el 80% cree que no hay igualdad ante los ricos y pobres ante la ley. Una de las cosas básicas de cualquier sistema democrático, no importa lo izquierda o lo de derecha que sea, es el primer tema, la igualdad ante la ley. Pero también una ciudadanía que no cree que lo político lo representa. Un 60 y pico % de la ciudadanía entiende que lo político no lo representa. Una ciudadanía que quiere irse del país, casi el 60% de la población dice que si tuviera la oportunidad se iría del país o que lo ha considerado irse del país. Es una ciudadanía que ya ha dejado de verse en el poder. Pero al mismo tiempo, y esto no aparece tan claramente en los datos, esto hay que salir a discutirlos con los políticos, particularmente con los políticos del PLD, pero no solamente con los políticos del PLD, es una ciudadanía a quien se le imputa la culpa de lo que pasa. La principal defensa de cualquier político corrupto en la República Dominicana es: así es la realidad, no hay otra cosa que se pueda hacer. O tú eres corrupto o te quitan del poder. Y aquí viene el famoso discurso de lo que yo llamo los Dani Progres, que dice que en el daninismo se puede conseguir algún tipo de victoria progresista, lo cual ha quedado demostrado. Yo espero que ya a los 6 años de gobierno de Danilo podamos estar convencidos de que no es verdad que Danilo va a hacer algún cambio, por más que ande cancelando, que ande vetando leyes por ahí. Todavía no ha habido ni ningún cambio real. En ese discurso siempre se dice: bueno, pero mira que la política dominicana es complicada, que el pueblo es clientelista, que la gente está esperando que le den lo suyo. Entonces, si tú no asumes estructuras, esas estructuras de clientelismo y corrupción, tú no vas a llegar. Y yo, bueno, pero ese discurso se acaba con una sola pregunta: ¿a quién es que le beneficia? Porque ese clientelismo no le beneficia a la gente que está en la tarjeta de solidaridad. Ni siquiera el clientelismo le beneficia realmente a la clase media que consigue una que otra contratación del Estado. El clientelismo le beneficia a Danilo, que a través del clientelismo puede seguir manteniéndose en el poder. Entonces, esos dos enunciados son dos enunciados que tenemos que voltearle la torta. Y para poder discutir de políticas alternativas, para poder discutir de un frente unido, como dice Gloria, tenemos que hacerlo en base a voltear esa torta y a crear un discurso que pueda devolverle un sentido de agencia a la ciudadanía, un sentido de una ciudadanía que se imagine en un nuevo liderazgo político la posibilidad de cambiar su situación. Es verdad, habrá muchos problemas prácticos en cómo hacer eso, pero hasta cierto punto, en un ambiente como este, está discutir a un nivel un poco más abstracto y después ya ver cómo se puede llevar a la práctica. Entonces, yo entiendo que para cambiar eso hay que hacer una serie de pasos. Primero es cuestionar el lenguaje institucionalista con que mayormente se discute la política en República Dominicana. No es que es un desperdicio ni criticar la corrupción o criticar la impunidad. Es que tenemos que tomar una visión política al asumir esa discusión. ¿Y qué quiere decir una visión política? Una visión política quiere decir que la corrupción no se debe a un fallo institucional, la corrupción no se debe a un problema moral, la corrupción se debe a una decisión del poder político de querer mantenerse en el poder a base de privilegiar a unos cuantos en base a violar los derechos de otros. Y que aquellos que tienen sus derechos violados tienen el derecho de luchar esos privilegios. Y de que cualquier acción que tome esa persona, independientemente de que sea moral o no, no quiero utilizar la palabra justificada porque no quiero justificar cualquier acción, pero tiene la lógica de que ya el poder político dijo que aquí no hay institucionalidad. Hablar de institucionalidad en República Dominicana mientras el poder político constantemente viola y atenta contra la institucionalidad es hasta cierto punto una pérdida de tiempo. No es que no es importante crear un país con instituciones, es que la creación de un país con instituciones no viene por la demanda de las instituciones, sino viene por la creación de una serie de otras demandas que tengan que ver con temas sociales como la salud, el tema de la ARS, que está llegando cada vez a situaciones impresionantes de
del daño que están haciendo al sistema de salud dominicano, viene por hablar del tema de la vivienda, viene por hablar del tema del desempleo y de la precariedad del empleo, viene por hablar del tema del desarrollo económico sostenible, del problema del turismo, de cómo hacemos un turismo que comienza a aprovechar aún más los recursos naturales de la República Dominicana al mismo tiempo que lo proteja. Discutir esos temas y crear demanda ciudadana en esos temas, ahí cuando haya grupos políticos reconocidos por el resto de la población que estén luchando por ese tema, ahí se puede hablar de institucionalidad. Es decir, se puede hablar de institucionalidad cuando ya el grupo político de turno vea su poder menguado. Mientras no vea su poder menguado, es realmente es problemático hablar de institucionalidad. Perdón. Entonces, en ese sentido, un objetivo muy fuerte es cómo entrarle a la ciudadanía y cómo convencer a la ciudadanía de que hay que tenerle el miedo a lo político, de que hay que perderle el miedo a lo político. Y aquí quiero contextualizar un poco más los datos que se mencionaron al principio sobre la desconfianza que hay, que tiene su explicación. Cuando uno cruza y uno ve los datos más profundamente, podemos explicarlo. ¿Qué pasa? En el país, alrededor del 2016, lógicamente estos números pueden haber cambiado ya, pero había una confianza muy alta en el presidente de la República, un 65%. Al mismo tiempo, había una confianza relativamente alta en el PLD, de un 45%, seguido por el PRM con un 23%, y ya todos los otros partidos siguen bajando muy por debajo del PRM. Al mismo tiempo que tenemos el PLD de un 45 y el presidente de un 65, tenemos una confianza en el Estado prácticamente es muy baja. Entonces en el Congreso, por ejemplo, se tiene una confianza de entre un 23 y un 25%, no me acuerdo el número exactamente. Entonces, desde un punto de vista, el partido que por 20 años ha dominado el Congreso logra duplicar la confianza en el mismo Congreso. Y ahí cuando se va a ver que a nivel de cómo se discute la política dominicana, hay una desconexión entre el imaginario que la gente tiene sobre el Estado y el imaginario que la gente tiene sobre los que controlan el Estado. Y la gente tiene una capacidad de perdonar a la persona mientras no perdona al Estado. Pero si ese vínculo entre la persona y el Estado dice que lo malo que está haciendo el Estado depende de quien controla el Estado y las decisiones que se están tomando, y si ese vínculo no se hace un vínculo uno a uno, que si la gente desconfía del Estado o desconfía del PLD, entonces no estamos en nada. Al mismo tiempo, uno ve que eso se da porque los otros partidos no han logrado crear una diferenciación suficiente del PLD. Por ejemplo, el partido que más personas consideran que es el más corrupto es el PLD, pero eso es solamente un 20 y pico % de la población. La mayoría de la población, un 45%, entiende que todos son corruptos por igual. Entonces, esa identificación del político con corrupto hace que cuando vienen otros partidos y otras personas a querer constituirse en política, la gente dice, bueno, pero es que los políticos son corruptos, mejor déjame quedarme con el que por lo menos me está pasando la tarjeta de solidaridad. Entonces, el discurso de la corrupción a veces, y el discurso de la institucionalidad, puede funcionar en favor del PLD. Y entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en casi toda discusión que tenemos, y es que podemos ser PLDistas sin querer serlo. Yo siempre hago un chiste y digo que todos estamos programados y que en cualquier momento va a haber una llamada que nos vamos a coger en la casa, nos van a decir un código secreto y pluk, nos olvidamos de todo lo que discutimos y salimos a defender el PLD y salimos a decir que eso es lo mejor. Creo que todos aquí conocemos a alguien que le ha pasado eso. Y ese punto es muy importante porque sin darnos cuentas nos pasamos criticando el PLD y decimos que el PLD son una balsa de ladrones, pero al otro día comenzamos a decir, pero que se jodan los malditos haitianos. Sin embargo, el odio a los haitianos es constitutivo de la hegemonía PLDista. Y por más que usted crea que usted criticando eso está criticando el PLD, acuérdense que el PLD simplemente está
reasumiendo, reabsorbiendo, modificando y volviendo más fuerte la política de Trujillo y la política de Balaguer de crear una subclase en República Dominicana para abusar de los derechos. Y cuando usted escoja y la gente que construyó su casa, usted cree que es menos que usted es un PLDista, aunque le duele. Y entonces tenemos que asumirlo, porque no es solamente con ese tema, tenemos que asumirlo con otros temas. Y tenemos que asumirlo que cuando decimos que no importa la ARS porque eso es un negocio, estamos siendo PLDistas. Y tenemos que decirlo que cuando decimos que cualquier mínimo progreso de institucionalidad en un país que no existe institucionalidad, estamos siendo PLDistas. Y si no comenzamos a romper con ese PLDismo que tenemos dentro, y cuando hablamos con el resto de la población, no rompemos con ese PLDismo que llevamos dentro, el PLD va a gobernar 20 años más. Y si deja de gobernar, es para seguir gobernando también. Muchas gracias.